tengo el remedio. 7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio. Vamos a hablar de un tema muy importante de absolutamente todas las personas y tiene que ver con la salud mental de los jóvenes. De pronto para los padres de familia que tienen hijos, digamos, menores, pero todavía no están tan pequeños y tampoco están tan adultos, pues ya empiezan algunas de las dificultades. Doctora Liliana Carvajal, psicóloga clínica, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema apasionante, la adolescencia. Tenemos que hablar de esa fase de la vida en la que hay muchas preguntas, hay muchas dudas, miedos, esa transición en la que todos los seres humanos pasamos en esa adolescencia, y hoy un factor muy determinante y son las redes sociales y cómo esto puede afectarnos. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un joven en la adolescencia para entenderse en esa edad, en ese proceso? Tú lo acababas de decir, ¿no? No son tan grandes, no son tan pequeños y papás se confunden y dicen cómo lo tengo que tratar. Ya tiene toda la autonomía, le puedo dar la libertad, puede, por ejemplo, manejar sus propias redes sociales, o debiera yo estar supervisando, acompañando y vigilando un poco cuál es el contenido que consume. En esta etapa de la vida, ¿qué pasa? Pues estamos en transición, todavía no tenemos una identidad construida, no nos hemos terminado de desprender de nuestras figuras de apego y de identificación que son los padres, pero ya empieza a tener el grupo un lugar preponderante para que yo empiece a tener como intereses en común, empiece a tener una identidad y a identificarme con grupos. Entonces, las redes sociales, por un lado, tienen un efecto benéfico en la medida en que ayudan a que los jóvenes no estén aislados, a que construyan habilidades sociales. Es también la oportunidad para que ellos aprendan habilidades tecnológicas. Entonces está la duda, ¿no? ¿Le cierro la ventana porque es peligroso lo que hay allá afuera? ¿O le permito interactuar porque de lo contrario se empezaría a sentir diferente a los demás? Y ahí es que está muy interesante el tema porque sí, lo que decimos, no, ni tan pequeños ni tan grandes, pero para algunas cosas ya sí son grandecitos y ya se quieren ir a rumbear y quieren, no sé, digo yo, usted la que sabe, usted ya nos va a confirmar. Pero, no sé, para otras cosas ya sus obligaciones, digamos, ahí sí ya dicen, ay, no, ya estoy grande para unas cosas, pero pequeño para otras, entonces mejor usted hágame el favor y me trae al colegio o me recoge, no sé. Ahí ¿cómo hacen los padres para poder llevar esto? Y además que ya empiezan a decir, como dicen coloquialmente, ya se vuelven contestones. Sí, claro, yo creo que esa es como una frase un poquito sarcástica que se usa en casa, que, bueno, ahora sí quiere permiso para salir, muy grandecito, pero cuando es la hora de servirse el almuerzo no es capaz solito, muy dependiente. Entonces yo creo que es importante entender en qué andan. Ellos sí desean la libertad, pero también la temen. Necesitan conocer, explorar, pero le temen al cambio y quieren la seguridad. Entonces, yo creo que en cada uno de esos contextos es importante entender cuál es la motivación de cada una de sus acciones. Si están contestones, pues muchas veces decimos, todo es rebeldía y tengo que atajarlo, ponerle límites. Bueno, de acuerdo, límites sanos, pero mirar el respeto por encima de todo, porque es muy fácil que en una conversación sarcástica yo termine siendo humillante y ahí sí voy a tener revelaciones, porque los chicos ya van a decir no más tu control y menos si me ofendes. Entonces tenemos que mirar cómo nosotros ponemos los límites de una manera muy amorosa, muy respetuosa y sobre todo intentando comprender cuál es la motivación de cada uno de estos comportamientos. Para entender en qué fase de la vida sucede todo eso, ¿podría decirnos cuáles son las edades de la adolescencia? Y también nos preguntan aquí que por qué los adolescentes se cierran a sus padres, que empiezan a tener como esa sensación de que no les pregunten qué hicieron con sus amigos o qué pensamiento tienen frente a una situación u otra, porque se empiezan a cerrar en esa fase de la vida. Bueno, adolescencia es una etapa. Sí, cronológicamente establecemos entre los 12 y los 18 para efectos de ley. Pero si pensamos que es un tránsito de construcción de identidad, de asumir un rumbo para la vida, nosotros decimos, adolescencia tardía, ya vamos en los 20, ya vamos en los 21, vamos en los 22, y todavía tengo algunas reacciones que me muestran como ese comportamiento adolescencial. Entonces, entendamos que es más
una fase, un tránsito en que yo empiezo a tener autoafirmación. Esta autoafirmación, ¿qué implica? Pues justamente cerrar la puerta. Quiero privacidad, quiero tener mi propio lenguaje, no quiero ser más controlado, y entonces ahí empezamos con un tema muy importante que es la jerga de los adolescentes, ese lenguaje que no logramos comprender todavía y que a veces nos molesta porque es que no entendemos qué es lo que están diciendo, malinterpretamos también. Y ellos de alguna manera necesitan ese espacio de construcción, por eso el aislamiento, incluso a veces emocional. Y cuando ya hay un aislamiento emocional, tenemos que estar alerta y conscientes de que puede haber sufrimiento y que de pronto está haciendo falta un poco más de presencia nuestra, más acompañamiento y escucha para saber qué es lo que está pasando detrás de esos comportamientos. Es difícil a veces establecer cuándo es una adolescencia normal, cuándo una patológica, porque los padres se preguntan mucho eso, ¿esto hasta dónde es normal? Claro, eso le quería preguntar, ¿cuáles son como esas señales de alerta o de alarma que deben tener en cuenta los padres de familia con su hijo adolescente para que digan, bueno, hasta aquí es normal, sí, me contestó, no hizo la tarea, no sé, no quiso levantarse a hacer algún oficio por la mañana, no sé, pero ¿hasta dónde es normal y hasta dónde no, como lo acaba de decir? Por ejemplo, ahorita que estábamos como en el tema del debate de las redes sociales, sí o no, si ellos empiezan a tener un comportamiento compulsivo y a permanecer muchísimo tiempo conectados y de pronto desatienden las obligaciones escolares, baja el desempeño, duermen poco, yo ya siento que no disfruta de otras actividades, que si no está solamente con el celular y solamente en pantalla se aburre. Entonces yo digo, vamos a empezar a prestarle un poquito más de atención a este comportamiento porque está generando como una adicción. También, cuando yo pienso en seguridad en sí mismo, en ese amor propio, hay muchos adolescentes que se tratan muy mal a ellos, hablan mal de sí mismos y a veces tienen algunas conductas que ya definitivamente implican búsqueda de ayuda profesional, que son las autolesiones. Entonces, si un chico está hablando mal de él, decimos tiene mala autoestima. Si no regula sus emociones y hay autolesiones o ideación o hablan mucho de la muerte, por ejemplo, hay una depresión allí y tenemos que estar prestando atención. Si hay una cosa es rebeldía y de pronto a veces contesto mal, y otra cosa que yo ya sea violento, entonces también las conductas agresivas son otro signo de alarma. Me sorprende que cuando menciona las redes sociales habla de las virtudes que tiene socializar, hacer nuevos amigos y realmente pues no es muy frecuente que la gente le dé ese valor a las redes sociales. Por el contrario, digamos que uno se alarma pensando en los estándares de belleza, de poder adquisitivo, de los lugares que muchos otros de pronto tienen la oportunidad de visitar y de pronto este adolescente en su casa no se siente físicamente tan atractivo, de pronto no cuenta con los recursos y además nunca ha visitado esos lugares que ve que otras personas o de su edad o más grandes pues lo hacen y esto empieza a generar una sensación de desventaja. ¿Cómo poder hablar con ellos o de alguna manera evitar que sientan esa desventaja y esa ansiedad de querer estar en esos prototipos de personas que siguen en redes sociales? Tienes toda la razón y la comparación es la mamá de la baja autoestima. Obviamente siempre veremos el vaso medio lleno o medio vacío. También pensemos cómo somos nosotros con nuestra propia vida como modelos, porque los chicos a veces parece que no escuchan, poco hablan, pero ellos mucho observan y mucho copian. Y si yo estoy insatisfecho permanentemente y estoy todo el tiempo en atención selectiva hacia lo malo, ellos también van a empezar a tener como ese sesgo de qué es lo que valoro. Valoro lo que está mal y no valoro lo que está bien, porque es que además en la casa tampoco practicamos el agradecimiento, no reforzamos sus cualidades. Los chicos en esta inseguridad muchas veces dicen, es que yo no canto bien como canta mi amigo, mi amiga, y resulta que tiene habilidades deportivas, pero yo no las estoy fomentando y él no está desarrollando sus talentos. Entonces yo creo que ante este mundo, que como te decía, no podemos cerrarles la ventana. Además es que no seamos ilusos, no se puede. En casa podemos decir no celular. ¿Qué pasa? Está pegado en la ruta mirando el celular del amigo. O sea, yo no le puedo impedir que mire. Pero si yo en casa estoy preocupado por comunicarme, enterarme, entenderlo, validarlo,
pues yo sé que es un chico que con mayor seguridad y autoestima se enfrenta a esos contenidos y puede de pronto ser crítico frente a ellos. Le voy a poner un ejemplo práctico en casa. Llega el joven del colegio, se encierra en su habitación, medio saluda. ¿Cómo interactuaría usted si fuera la mamá de ese joven para empezar a establecer un contacto o una conversación? Primero, no ataquemos el comportamiento, ¿sí? Porque entonces yo puedo decir, en casa tenemos normas. Eso es grosero, ni siquiera saludaste, entraste y cerraste. Yo arranqué con Atacando. el comportamiento, ataco el comportamiento. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Entonces muchas veces nosotros deberíamos preguntar, ¿cómo te fue hoy? ¿Quieres que hablemos? ¿Y si te dice que no? Me dice que no. Yo le digo, ok, podemos esperar un ratico, te sientes mejor, vamos a compartir porque la hora del almuerzo, vamos a tomar los alimentos, lo vamos a hacer en familia. Entonces yo espero, te permito estar un tiempo a solas, pero ahorita vamos a compartir, vamos a hablar. Y puede que llegue muy serio, muy molesto, pero créeme que va a estar mucho mejor el ambiente en casa a que yo le obligue a abrir la puerta y a sentarse conmigo en la mesa, porque así lo que vamos a tener es un muro, una pared. Entonces lo importante es siempre preguntar cómo te sientes, cómo te va. También pasa en la interacción social, cuando ellos de pronto en algún momento se les escapa contar, ellos sienten eso, ¿yo para qué dije? Si es que de una vez entraron a juzgarme, a criticarme, a decirme qué hacer, o sencillamente me dijeron algo feo en el colegio, vengo yo a casa y lo comento porque estoy triste, estoy ofendido, inmediatamente me dicen, ¿y tú qué le contestaste? ¿Sí? Okay. Yo no le pregunto, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Tú qué pensaste? Bueno, obviamente también necesitamos saber qué hiciste, claro. Pero es como siempre estar muy atentos a que todos esos comportamientos están motivados en cómo ven el mundo y cómo se están sintiendo, y eso es lo que tengo que priorizar. ¿Y hasta qué punto, digamos, un padre de familia con toda la paciencia, el ejemplo, llega, nos saluda, se encierra en el cuarto, va la mamá o el papá, le dice, fulanito, ¿qué te pasó? No, es que no quiero hablar. Ok, hablamos en 1 hora. Va en 1 hora. Fulanito, ¿cómo está? Estoy dormido. Ok, hablamos en 2 horas, ya van las 8 de la noche. Venga, va a comer, no quiero comer. No, señor, ¿hasta qué horas? No sé, ¿hasta dónde hay como que uno dice, no, ya está pasando de castaño oscuro? Claro, y estás mencionando de pronto situaciones que a veces pueden ser muy suaves. Algunos que nos estén escuchando en casa dicen, ojalá fuera eso, ¿sí? Es que pasó a castaño oscuro porque la comunicación fue más violenta, fue más agresiva, tuvo repercusiones en la familia, porque muchas veces este tipo de comportamientos afectan a los hermanos, realmente terminan hiriendo. Entonces yo te digo, bajo esa situación, claro que tengo que poner un límite. O sea, yo tengo maneras de motivarlo, pero tengo también maneras de corregirlo. Si yo me tengo que preguntar también, ¿y yo qué? ¿Yo cómo voy ahí como padre? ¿Será que yo mismo estoy pasando por un mal día, muy estresado, estoy intolerante? ¿Cómo le voy a enseñar entonces que él sea tolerante? Acá hay algo muy importante. Yo siento que la adolescencia es súper retadora porque pone a los padres en su misma época, los regresa. Es como si muchos padres vivieran su segunda adolescencia de la mano de los hijos. Esperan que ellos corrijan lo que ellos hicieron mal y por tanto siempre dan la respuesta de lo que debieran hacer, de una vez actuar. Pero tal vez papás necesitan también acompañamiento, necesitan revisar su función paterna y materna, que muchas veces está dada por cómo vivieron ellos eso. Es que precisamente frente a eso que usted menciona, yo creo que a todos nos ha tocado la frase de, en mi época eso no se veía, usted no le va a enseñar a su mamá a ser hijos. Hay un montón de frases que han pasado de generación en generación y que cuando uno las va a pronunciar uno dice, uy, estoy diciendo lo mismo que me dijeron le dicen, a uno le decían 3 veces que haga lo que tiene que hacer, con uno es suficiente, la segunda era su palmadón. Ay. Entonces, ¿qué tan conveniente es pasar, digamos que esa forma de darle a entender a ese hijo que las cosas en mi época fueron mejores que la época presente en la que él está atravesando? Son, como decimos, otras épocas, otra cultura, otras creencias. Nosotros tenemos que aprender de ellos cómo nos cuesta la humildad.
papás siempre sintiendo que tienen la razón. Hace poco estaba en el cumpleaños de una amiga con su hijo adolescente, puso una canción chéverísima. Yo, uy, ¿y de dónde conociste a este artista? No, mi hijo. Yo después puse otra, yo no tengo hijos y no adolescentes. Y pongo yo también una y me preguntan, uy, ¿y tú dónde conociste a ese artista? Yo no, el hijo de mi amiga, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de ellos también. Entonces, por eso tenemos también que jalarle al respetico, porque ellos son los promotores de los cambios sociales. Yo tengo también que meterme en su mundo y entender usted en qué anda. Pretender que haga lo mismo que yo, como a mí me enseñaron, pues esa también es la mamá de la repetición de los problemas. Cuando ha habido, por ejemplo, violencia intrafamiliar, castigos físicos, muchas cosas, y papás intentan controlarse hasta que terminan sacando su estrategia, la que conocen, porque es que así lo educaron. Y uno dice, y yo no me traumaticé. A mí me pegaron y yo no me traumaticé. Veamos cuando estamos deprimidos, no manejamos bien nuestras emociones, de verdad no nos traumatizamos, no puede ser ese el modelo con el que nosotros estamos transmitiendo. Hay que ponerlo también bajo la lupa y hacer un autoanálisis. Doctora, y el famoso tonito. Dígame las cosas, pero dígamelo de buena manera. Es que con ese tonito que está hablando ahí, eso, ¿cómo se corrige eso? ¿O viene a ser lo mismo? Y también ya vamos dando como unas conclusiones. Mira, atiendo mucho adolescente y ellos me dicen ante este tipo de... Claro, porque el tono puede ser de los padres o de los muchachos, ¿no? Claro, ellos muchas veces dicen, él sí puede, él tiene siempre la razón, como él es el que sabe, con el tema de los celulares y todo, dice... pero él no se desprende, él se la pasa pegado y el papá se excusa y dice, es por trabajo, ¿sí? Lo mío sí es importante. Okay. Entonces no minimicemos también cuáles pueden ser sus intereses, sus motivaciones, y hay que validar y entender. Como te digo, siempre el límite, porque cuando yo siento que estamos pasando al irrespeto, pues no lo puedo permitir. Tengo que decir, aquí nos detenemos. Es que nosotros a veces somos muy incongruentes también, porque premiamos algunas conductas. Entonces hay que mirar hasta qué punto nosotros estamos reforzándolas. Finalmente quisiera que habláramos de esas formas en las que queremos encasillar de pronto a niñas y niños en el hogar, y hablo específicamente en el tema de los niños y de las nuevas masculinidades, que durante muchos años se cortó esa expresión de tristeza o de llanto en los hombres o de recogimiento, porque usted tiene que ser fuerte, usted no puede llorar por eso. ¿Cuál es el mensaje que le entrega a los padres de familia para que podamos abrir esa ventana de emociones y que se sientan libres de expresar cómo se sienten? Porque creo que en la adolescencia eso es lo que menos pasa. Compartir mis emociones con mis padres es difícil. Hay mucha labilidad emocional, explosiones de ira, crisis de llanto, que a veces cuando pensamos cuál fue el detonante podemos juzgar mal y pensar que fue por una bobada, para nosotros, ¿no? Pero no sabemos que de eso depende el mundo de ellos, su autoestima, su seguridad, las secuelas que puede dejar, por ejemplo, este tipo de trato, de rechazo, nos pueden quedar secuelas para toda la vida. Entonces yo creo que lo que tenemos un poco es que conversar, hablar de lo que estamos sintiendo sin satanizar las emociones. Que se enoje es normal, deseable, algo estará defendiendo, no se enojó de la nada. Se pone triste, pues se está replegando porque necesita concentrar su energía para después volver a salir al mundo. Está bien llorar, pero es que nosotros muchas veces es como, no, pero no llores por eso, no te enojes por eso. Yo creo que tengo que controlar, claro, lo que yo hago cuando estoy triste, no me puedo cortar. ¿Qué hago cuando estoy bravo? No puedo, pues, romper el celular. Hay cosas que yo tengo que vigilar de qué hago con mis emociones, pero no impedir que sientan, y que sientan con mucha intensidad, porque la adolescencia es eso y la magia de la adolescencia también es eso. Bien, doctora, pues se nos acaba el tiempo, aquí nos podemos quedar charlando. Además hay muchos televidentes que de pronto están pasando por uno de estos momentos, de pronto acaban de pelear con los papás, o no pueden ir al colegio hoy, o no fueron a la universidad. Por cualquier cosa, mire, siempre hay una opción, siempre hay una salida, llegar a acuerdos, hablar con los padres de buena manera, es como que, digamos, la opción que hay. No tomar acciones ni decisiones, hay que hablar, conversarlo y charlar, y si no se puede, pues buscar ayuda con un especialista. Pues muchísimas gracias por haberme permitido hablar de este tema, y ojalá haya quedado como alguna reflexión en casa
y de pronto por lo menos la motivación para que esta tarde, cuando lleguen del colegio, saludemos y preguntamos primero cómo te sientes hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Doctora, muchas gracias. Doctora.